El rey Alfa creía que su hijo había nacido débil. Los médicos de la manada afirmaban que el cachorro estaba maldito por la propia diosa de la luna. Durante 3 años, el príncipe Leo gritaba de dolor cada vez que lo tocaban, volviéndose agresivo y salvaje hasta que lo encerraron en la guardería como si fuera un secreto vergonzoso. Entonces llegó Carla, una humilde sirvienta, Omega, que no tenía nada que perder. Ella no prestó atención a los rumores, prestó atención a los gemidos. Y cuando desafió las órdenes del rey de bañar al cachorro sucio, sus dedos rozaron algo duro, escondido en lo profundo de su pelaje enmarañado. No era un nudo, no era un hueso, era la punta de una aguja de plata ennegrecida clavada directamente en la columna vertebral del cachorro. Lo que sacó esa noche no solo salvaría una vida, sino que derribaría un reino. Las puertas de hierro de la finca de la manada Silverwood se alzaban como las fauces de una bestia, amenazando con cerrarse sobre cualquiera lo suficientemente tonto como para entrar. Para Cara y Omega, con la ropa raída y el estómago vacío, el miedo era un lujo que no se podía permitir. Necesitaba ese trabajo. El viento aullaba entre los pinos, trayendo consigo el aroma de la nieve y la magia ancestral. Carla se ajustó el fino chal alrededor de los hombros mientras se acercaba a la entrada de los sirvientes. Había oído los rumores. Por supuesto, todo el mundo los había oído. El rey Alpha Callum Blackwood era un tirano en el campo de batalla, un gobernante frío que había conquistado 3 territorios vecinos en un año. Pero su vida familiar era objeto de rumores en los rincones oscuros. Su compañera había muerto al dar a luz. Se decía que su hijo, el heredero, estaba destrozado, que era un enano, una maldición. Carla fue recibida en la puerta por la señora Holloway, la ama de llaves. La mujer tenía ojos como piedras y una boca que parecía no haber probado nunca el azúcar. ¿Eres la nueva, Carla?, preguntó la señora Holloway, mirando a la chica con desdén. Sí, señora, respondió Carla, bajando la mirada como debe hacer una Omega. Estoy aquí para el puesto de niñera. La señora Holloway se burló. Niñera, no te hagas ilusiones. Estás aquí para limpiar la suciedad, no para mimar al príncipe. 5 criadas han renunciado en el último mes. El niño es difícil. Si te muerde, no le devuelvas el golpe. Si grita, ignóralo. ¿Entiendes? Entiendo, susurró Carla. Bien, la actual luna electa, Lady Sarafina, exige silencio absoluto en el ala oeste. Si la despiertas, te entregarán a los pícaros. Carla asintió con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La condujeron a través de los laberínticos pasillos de piedra del castillo. Era precioso, lleno de tapices y apliques de oro, pero el aire se sentía pesado. Olía a estancamiento, a tristeza. Cuando llegaron a la puerta de la guardería, la señora Holloway la abrió con una pesada llave de latón. Limpia el desorden. Cambia su ropa de cama. Deja la comida. No lo toques a menos que sea necesario. La puerta se abrió con un chirrido y el olor golpeó primero a Carla. No era solo el olor de una habitación sucia, era el olor de la infección, del miedo antiguo y de algo metálico. La habitación era grande, pero oscura. Las cortinas estaban bien cerradas. En un rincón, acurrucado dentro de un nido de mantas destrozadas, había una pequeña bola de pelo temblorosa. El príncipe Leo, el heredero Alfa. Estaba en su forma de lobo, algo inusual para un niño de 4 años, pero el trauma a menudo provocaba cambios. No parecía un príncipe en absoluto. Su pelaje gris estaba enmarañado con suciedad y comida. Se le marcaban las costillas a través del pelaje. Cuando Carla dio un paso adelante, el cachorro soltó un gruñido gutural y grave. No era el gruñido de un depredador. Era el sonido de un animal herido acorralado en una esquina. Shh. Carla lo tranquilizó instintivamente, suavizando su olor. No te voy a hacer daño, pequeño. Leo chasqueó las mandíbulas, con los ojos muy abiertos y lechosos por el pánico. Retrocedió a toda prisa, golpeando la pared con un golpe sordo. Dejó escapar un grito de dolor que sonó demasiado agudo para un simple golpe. Carla se detuvo. ¿Por qué gritó así? Se puso a trabajar en silencio, con la esperanza de ganarse su confianza.
Fregó el suelo, cambió las bandejas intactas de carne fría y agua fresca. Todo el tiempo lo observaba. No se movía como un cachorro normal. Mantenía la cabeza rígida hacia la derecha. Cada vez que cambiaba de postura, un temblor recorría sus patas traseras. Era desgarrador. Al caer la tarde, la habitación estaba limpia, pero el cachorro no había comido. Carla conocía las reglas. No lo toques. Pero su propio lobo, un espíritu gentil llamado Luna, gemía en su mente. Está sufriendo, Carla. Ayúdale. Cogió un paño húmedo y caliente del lavabo. Lentamente se acercó al nido. Sé que estás sufriendo, le susurró, sentándose sobre sus talones a unos metros de distancia. Pero no puedes dormir en esta suciedad, Leo. Te pondrá enfermo. El cachorro la observó. Mostró los dientes, pero no retrocedió. Estaba demasiado agotado. Carla se movió centímetro a centímetro. Cuando finalmente extendió la mano, él se estremeció tan violentamente que casi se cae. Pero ella fue rápida. Le puso una mano en la pata. Él se quedó paralizado. Esperó el golpe. Cuando no llegó, soltó un suspiro tembloroso. «Buen chico», le dijo ella con voz suave. Empezó a limpiarle la suciedad de la cara. Él se inclinó hacia el calor del paño. Por primera vez, Carla lo vio con claridad. Tenía los ojos dorados de su padre, pero estaban apagados por la miseria. Bajó el paño por su cuello, limpiándole el pelaje enmarañado detrás de las orejas. Cuando llegó a los hombros, sus dedos rozaron algo duro. Leo chilló. Fue un sonido que heló la sangre a Carla. Intentó morderle la mano, apretando sus pequeñas mandíbulas contra su muñeca. «¡Ah!». Carla jadeó, pero no se apartó. No le golpeó. Aguantó el mordisco, intuyendo que su agresividad era un mecanismo de defensa para otra cosa. «Suelta, pequeño», le susurró a través del dolor. «Suelta». Leo la soltó jadeando, con los ojos aterrorizados. Carla miró su muñeca. Sangraba, pero lo ignoró. Volvió a mirar el lugar de su cuello que había tocado. El pelaje era increíblemente grueso allí, enmarañado en un duro mechón, pero debajo del pelaje, la piel estaba caliente, febril. Necesitaba ver. «Lo siento», murmuró. «Tengo que mirar». Sujetó suavemente al cachorro que se debatía con un brazo y utilizó la otra mano para apartar el grueso pelaje gris de la base del cráneo, justo entre los omóplatos. Lo que vio le revolvió el estómago. La piel estaba enrojecida e inflamada, supurando pus amarillo. Pero en el centro de la herida, casi invisible contra su pelaje gris, había un pequeño punto negro. No era una garrapata, era metal. Carla contuvo el aliento. Parecía la cabeza de un alfiler. Sin pensar, actuando por puro instinto para extraer el objeto extraño, cogió unas pinzas de la bandeja médica que había sobre la cómoda. «Quédate quieto», rezó. Agarró la diminuta cabeza metálica negra y tiró. Leo aulló con un sonido de pura agonía que resonó en las paredes de piedra. El objeto se deslizó hacia afuera. Seguía saliendo. No era un ataque, era una aguja larga y delgada de plata de al menos 10 centímetros de largo, recubierta de una sustancia negra similar al alquitrán. Carla dejó caer la aguja en la bandeja metálica con un ruido metálico. Siseó al tocar la superficie. La sustancia negra burbujeaba. Wolfsbane y plata enterrados en su columna vertebral. Carla miró al cachorro con horror. No se trataba de negligencia. No era una enfermedad. Alguien había clavado deliberadamente una aguja envenenada en el sistema nervioso del alfa para mantenerlo en un dolor constante e incapacitante, haciéndolo parecer débil y loco. «¿Quién te ha hecho esto?», susurró, con lágrimas en los ojos. De repente, las pesadas puertas de roble de la guardería se abrieron de golpe. Carla se dio la vuelta, protegiendo al cachorro que gemía con su cuerpo. En la puerta había una mujer alta y de una belleza impresionante, con cabello rubio platino y ojos azul hielo. Llevaba un vestido de seda que costaba más que todo el pueblo de Carla. Era Lady Serafina, y detrás de ella estaba el propio Rey Alpha, Callum Blackwood. Su presencia absorbió el aire de la habitación. Era enorme, irradiaba poder y furia. «¿Qué significa esto?»,
chilló Sarafina, señalando a Carla con un dedo manicurado. ¿Por qué grita el príncipe? Ella le está haciendo daño. Kalin, mira. Ella le está maltratando como los demás. El corazón de Carla se detuvo. Miró las pinzas ensangrentadas que tenía en la mano y luego al cachorro que sollozaba. No, jadeó Carla. No, mi rey, por favor, mira. Silencio, rugió Kalin con una voz que hizo temblar el suelo. Sus ojos brillaron con un destello dorado, dejando entrever su lado lobuno. Miró a su hijo, acurrucado y llorando, y luego la sangre en las manos de Carla. No vio la aguja, solo vio la sangre. Aléjate de mi hijo, gruñó Kalin, entrando en la habitación como un verdugo antes de que te arranque la garganta. La habitación vibró con la fuerza del aura del alfa Kalin. Era un peso físico que presionaba las rodillas de Carla contra el duro suelo de piedra. El instinto le gritaba que mostrara el cuello, que se sometiera, que suplicara clemencia. Pero la imagen de esa aguja negra que aún silbaba débilmente en la bandeja le hizo mantener la cabeza erguida. Mi rey, por favor. La voz de Carla temblaba, pero no se alejó de Leo. Se quedó agachada sobre él, como un escudo humano. No es lo que parece. Está sangrando. Lady Sarafina avanzó con paso firme, sus tacones resonando como disparos. Empujó a Carla a un lado con una fuerza sorprendente. Omega asquerosa. Le dije a la señora Halloway que no contratara basura de los barrios bajos. Mira lo que ha hecho. Kellyn le ha mordido. Sarafina señaló la sangre fresca en el cuello de Leo. La herida punzante donde había estado la aguja. «No le he mordido», gritó Carla, poniéndose de rodillas a toda prisa. «La he sacado. Mira la bandeja». Kalin ya estaba junto a su hijo. Sus grandes manos callosas se cernían sobre el cachorro tembloroso, sin saber dónde tocarlo sin causarle dolor. Leo gemía, presionando su nariz contra el colchón. Agotado por la extracción, la bandeja. La voz de Kalin era baja, peligrosa. Volvió su mirada dorada hacia el soporte metálico. Sarafina se movió rápidamente, demasiado rápido. Mientras se apresuraba a consolar al príncipe, su manga de seda rozó la bandeja de metal, tirándola al suelo con un fuerte estruendo. Las pinzas, los bastoncillos de algodón y las agujas ennegrecidas se esparcieron por el suelo de piedra, rodando bajo el pesado armario de roble. «¡Tonta torpe!», le espetó Sarafina a Carlo, ocultando eficazmente las pruebas en el caos. «Lo has alterado tanto que está temblando». «Había una aguja», gritó Carla, desesperada y temeraria. «Una aguja de plata clavada en su columna vertebral. Por eso grita, por eso no puede caminar bien. Alguien la puso ahí». La habitación se quedó en silencio. Kalin se puso de pie lentamente, mostrando toda su altura. Se alzaba sobre Carla, con sus 3 metros de puro músculo y rabia. La miró con expresión indescifrable. «Una aguja», repitió en voz baja. «En la columna vertebral de mi hijo, ¿te das cuenta de la acusación que estás haciendo? Estás sugiriendo que alguien en este castillo, en mi manada, torturó a mi aire. No lo estoy sugiriendo, Alfa. Lo vi. Estaba cubierta de acónito». Carla señaló con un dedo tembloroso hacia el armario. «Rodó hasta allí. Por favor, compruébalo». Kalin entrecerró los ojos, miró a Sarafina. La hermosa mujer rubia dejó escapar un delicado y horrorizado grito ahogado. «Kalin, seguro que no te crees esta locura. La chica está claramente trastornada. El doctor Aris ha examinado a Leo una docena de veces. Tiene una degeneración ósea genética. Todo el mundo lo sabe. Ella le hizo daño y ahora se inventa cuentos de hadas para salvar su pellejo». Sarafina se acercó al rey y le puso una mano posesiva en el pecho. «Huele a pobreza y desesperación, Kalin. Probablemente le hizo daño para intentar curarlo, buscando una recompensa». Kalin miró a Carla. Olfateó el aire. Podía oler el miedo de Carla, pero debajo de él olía algo más. La verdad o solo la convicción de una mujer loca. «¡Guardia!», ladró Kalin. 2 guerreros con armadura aparecieron en la puerta al instante. «Busquen debajo del armario», ordenó Kalin. Carla soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo.
Estaba escuchando. El guardia se arrodilló y alumbró con una linterna debajo de la pesada madera. Pasó el brazo por debajo. Pelusas, mi señor. Una bola de algodón. Se levantó, sacudiendo la cabeza. Nada más. A Carla se le heló la sangre. Estaba allí. Lo vi rodar. Miró a Sarafina. La elegida de Luna sonreía. Una sonrisa pequeña e imperceptible que no llegaba a sus ojos. Lo había empujado más atrás, o tal vez había usado un sutil hechizo de viento. No, solo era un lobo. ¿Cómo lo había movido? Mentirosa. Sarafina siseó. Estaba allí. Carla gritó y se abalanzó hacia adelante. Compruébalo otra vez. Comprueba el cuello del cachorro. La herida es una punción. Basta. La orden de Callen golpeó a Carla como un golpe físico, obligándola a apoyar la frente en el suelo. El doctor Harris examinará al príncipe inmediatamente. En cuanto a ti, miró a Carla con frío desdén. Pero mientras la miraba, su lobo se agitó. ¿Por qué el aroma de vainilla y lluvia de esta chica lo calmaba incluso cuando intentaba enfadarse? ¿Por qué su instinto gritaba proteger en lugar de matar? Sacudió ese sentimiento. Era el rey Alfa. Se basaba en hechos, no en sentimientos. Y los hechos eran que su hijo estaba sangrando y esta desconocida era la única persona en la habitación. Llévenla al calabozo, ordenó Callen, dándole la espalda. Si el doctor Harris confirma el abuso, será ejecutada al amanecer. Callen, espera. Carla suplicó mientras los guardias la agarraban bruscamente por los brazos. Mira sus ojos, los ojos de Leo, ya no son lechosos. El veneno ha desaparecido. Era cierto. Durante un breve segundo, mientras los guardias arrastraban a Carla hacia atrás, Leo levantó la cabeza. La neblina turbia del dolor constante se estaba disipando. Sus ojos dorados se encontraron con los de Carla. Había reconocimiento allí, gratitud, pero Callen no lo vio. Ya estaba escuchando a Sarafina susurrarle veneno al oído. «Eres demasiado blando, mi amor», murmuró Sarafina, acariciando el brazo de Callen. «Tenemos que aumentar la seguridad. ¿Quién sabe quién la envió? Quizás una manada rival que intenta terminar lo que la maldición comenzó». Cuando las pesadas puertas de la mazmorra se cerraron detrás de Carla, sumiéndola en la oscuridad, se dio cuenta de la aterradora verdad. No se trataba solo de una niñera cruel o un médico negligente. Sarafina no era solo la prometida del rey. Ella era la que tenía el poder. Y Carla, una don nadie sin manada ni poder, era la única que lo sabía. La mazmorra bajo el castillo de Silverwood olía a moho, sangre rancia y desesperación. Carla fue arrojada a una celda tan húmeda que el musgo crecía espeso en las paredes de piedra. Sus muñecas, ya magulladas por la mordedura de Leo, estaban en carne viva por los grilletes de hierro. Pero la incomodidad física era secundaria al agonizante fracaso. Ella había visto la verdad, tenía la prueba física de la maldad, y aún así el rey Alpha Blackwood seguía ciego voluntariamente. No lo comprobó. Carla se enfureció por dentro, paseándose por la pequeña celda. Él creyó en su palabra por encima de la evidencia del sufrimiento de su propio hijo. Ella se concentró en la imagen de los ojos de Leo, el destello de cordura, el breve atisbo de una chispa dorada bajo la locura inducida por el veneno. Eso lo confirmaba todo. En cuanto desapareció la aguja, el dolor se alivió. Tenía que salir de allí, no por ella, sino por el cachorro. Sarafina se daría cuenta de que la aguja había desaparecido e intensificaría la tortura, o peor aún, encontraría una solución más permanente. Mientras tanto, en la sala de exploración estéril y brillantemente iluminada, encima del Dr. Harris, un médico delgado y perpetuamente nervioso atendía al príncipe Leo. El rey Alpha Callen observaba con rígida impaciencia, con sus enormes manos apretadas en puños a los lados. Lady Sarafina estaba de pie a su lado, con una expresión que era una máscara perfecta de preocupación maternal. «¿Qué pasa, doctor?», preguntó Callen con voz tensa y culpabilidad reprimida. Sentía el frío aguijón de su furia anterior, pero seguía creyendo firmemente que había manejado el peligroso delirio de una doncella desesperada. El doctor Harris palpó nerviosamente el cuerpo del cachorro.
Leah estaba inquieto, pero significativamente más tranquilo de lo habitual. No gruñía, no mordía, solo gemía suavemente cuando los dedos del médico se acercaban a su cuello. Mi rey. El doctor Orris comenzó a tartamudear ligeramente. El príncipe está claramente traumatizado y he encontrado una herida punzante reciente en la base del cuello, cerca de las vértebras dorsales superiores. Kellyn inhaló bruscamente. Miró a Sarafina. Ella le devolvió la mirada, con sus ojos azules muy abiertos e inocentes. ¿Un mordisco entonces?, preguntó Callan, tratando de confirmar el relato de Sarafina. No, mi rey. Una mordedura dejaría marcas de dientes. Esta es perfectamente redonda, como si una punta fina y afilada hubiera penetrado la piel. El doctor Harris hizo una pausa, con gotas de sudor en la frente. No veo ningún objeto extraño presente ahora, pero la piel alrededor del punto de entrada está muy inflamada y muestra signos de envenenamiento sistémico residual, específicamente exposición a una concentración altamente potente y estabilizada de Wolfsbane. La temperatura de la habitación bajó 10 grados de Celsius. Callan sintió un nudo en el pecho. El Wolfsbane se utilizaba para matar lobos, no para tratar a herederos. Ella decía la verdad. Se volvió hacia el médico. Y usted nunca antes había detectado este envenenamiento sistémico. Iris me dijo que era una degeneración ósea congénita. Lleva 3 años tratando a mi hijo con tónicos nutritivos especializados. Mi rey, lo juro. Iris temblaba. Los síntomas eran confusos. Los espasmos musculares, la rigidez, el dolor crónico. Imitaban perfectamente la rara enfermedad genética conocida como enfermedad de la plata, cuando se combinaba con el bajo peso al nacer. Además, le hice radiografías. ¿Le hiciste radiografías ayer? Aris, Sarafina intervino con suavidad, poniendo una mano tranquilizadora en el brazo de Callan. Su voz era relajante, llena de razón. Por supuesto que no. Callan, la criada, lo apuñaló hoy. Usó una aguja envenenada para enfermarlo y luego trató de culparnos. Ella causó esta herida para confirmar su descabellada historia. La verdadera pregunta es cómo pasó a Wolfsbane a escondidas por los guardias del perímetro. Es una asesina, Callan, no una sanadora. La lógica de Sarafina, aunque retorcida, era impecable en su construcción. La aguja ha desaparecido. El veneno está fresco. La criada es culpable. Callan respiró profundamente. Quería creer a la criada Omega, pero no podía ignorar los años de confianza que había depositado en Sarafina, la mujer que dirigía su hogar. Y la aguja, la prueba clave, había desaparecido. Las radiografías. Callan ordenó con voz fría y dura. ¿Detectasteis algún tipo de plata o metal en el cuerpo del príncipe en los últimos 3 años? El doctor Harris palideció. Revolvió nerviosamente sus documentos. No, mi rey, nunca. Tengo los registros. Nada. Callan asintió con la cabeza y cerró los ojos. Si la aguja hubiera estado allí durante 3 años, las radiografías antiguas lo habrían mostrado. Por lo tanto, la criada debía de haber traído consigo el objeto envenenado. Un asesino que intentaba inculpar a la casa real. La ejecución se llevará a cabo al amanecer. Callan decretó con voz grave y renuente. Y usted, doctor, le administrará un potente sedante al príncipe hasta que encontremos el origen de esta infiltración. Mientras Callan salía de la habitación, decidido a interrogar a Carla personalmente, Sarafina lo vio marcharse, y su máscara perfecta se deslizó en una sonrisa depredadora. Luego se acercó al doctor Harris, que todavía temblaba. «Doctor», ronroneó con voz peligrosamente dulce. «Creo que mencionó las radiografías». Harris tragó saliva y asintió frenéticamente. «Sí, Lady Sarafina, están archivadas de forma segura. Tráigame las radiografías tomadas el año pasado», ordenó ella. «Y si alguna de esas láminas muestra incluso la más mínima mota de plata cerca de la columna vertebral del príncipe, me aseguraré de que el rey Alfa le culpe a usted por el intento de envenenamiento y se unirá a esa criada en los calabozos». Aris,
Consciente del poder de las conexiones políticas de Sarafina, casi se desmaya del miedo. Se apresuró a recuperar los archivos, mientras Sarafina se inclinaba sobre Leo, acariciándole suavemente la frente febril. «Cachorro tonto», murmuró. «Deberías haber muerto en silencio. Ahora, gracias a esa criada, tendré que acelerar tu enfermedad». De vuelta en el calabozo, Carla pegó la oreja a la fría piedra, escuchando los sonidos amortiguados del castillo. Sentía la ira del rey Alfa, pero también el pesado manto de su engaño, la forma en que estaba siendo manipulado. No tenía mucho tiempo. Sus ojos se posaron en las pequeñas grietas del mortero entre las piedras. Era una omega, más débil que la mayoría, pero su linaje tenía una ventaja distintiva y poco común: la herencia de la unión con la manada. Las omegas con este linaje poco común estaban intrínsecamente vinculadas a la estructura de la manada. Podían sentir instintivamente cuando la base de la manada, la familia real, estaba en peligro físico. Eso le daba una fuerza ligeramente superior cuando la línea de sangre del alfa se veía amenazada. Pensó en Leo y una chispa de feroz instinto protector se encendió en su pecho. Colocó las manos sobre el mortero entre las piedras y apretó los dientes. Por el cachorro, por el rey que era demasiado ciego para salvar a su propio hijo, empujó. La pared de piedra tenía varios centímetros de grosor. Debería haber sido imposible. Pero con la adrenalina de la furia de la vinculadora de manada corriendo por sus venas, el débil mortero húmedo comenzó a desmoronarse como arcilla seca. Sintió un repugnante chasquido en el hombro al arrancar las pequeñas piedras sueltas, creando un punto de apoyo. Continuó hasta crear un agujero lo suficientemente grande como para poder pasar. El silencio de la noche le proporcionó cobertura. Se sacó a sí misma y emergió en la fría bodega. Era libre, pero ahora estaba dentro del castillo, perseguida, y con solo unas horas hasta el amanecer se movió con la silenciosa gracia de un gato salvaje, siguiendo el olor del metal frío y la madera antigua hacia el único lugar donde podría encontrar la verdad: la oficina del Dr. Harris. Cuando llegó al estudio del médico, la puerta estaba abierta. Una sola lámpara de aceites ardía en el interior. Carla se deslizó por la abertura. La habitación estaba vacía. Un escritorio estaba cubierto de expedientes médicos y, sobre la mesa, extendidas para su revisión, había 3 grandes láminas de rayos X en blanco y negro. El aroma de Sarafina, un perfume caro y un ligero rastro metálico de amargura impregnaban el aire. Acababa de marcharse. Carla se concentró en las radiografías. Estaban etiquetadas como Príncipe Leo Blackwood, 3 años. Las 2 primeras estaban limpias, la cadera y el hombro, pero la tercera hoja, un primer plano de la parte superior de la columna vertebral, hizo que Carla se quedara sin aliento. Era tenue, pero innegable. Una sombra plateada larga y recta que se extendía bajo la piel de las vértebras, exactamente donde ella había sacado la aguja. El doctor Harris mintió. La aguja había estado allí todo el tiempo. Sarafina había chantajeado al médico para que lo encubriera. Carla enrolló rápidamente la radiografía y la guardó dentro de su túnica. Esa era la clave. Tenía la prueba, pero necesitaba encontrar la aguja, el arma plateada, para derrotar de verdad a la elegida de Luna. Sabía a dónde se dirigía Sarafina, a las habitaciones del rey para sembrar la duda antes de la comida que compartirían. Carla tenía que enfrentarse a ellos ahora, antes de que el alfa se acostara y se formalizaran las órdenes de ejecución. Salió del estudio, con la radiografía enrollada crujiendo como una promesa de justicia, y se dirigió hacia el ala privada del rey, un lugar al que ninguna sirvienta omega se atrevería jamás a entrar. El estudio privado del rey era opulento. Estaba lleno de libros encuadernados en cuero y olía a cedro y al potente almizcle alfa. Kalin estaba sentado en su pesado escritorio de caoba, con la cabeza gacha. No estaba trabajando. Se le estaba ahogando en la culpa por su fracaso. Le había prometido a su difunta compañera Lyra que protegería a su hijo. En cambio, Leo era prisionero de su propio dolor, y Kalin acababa de condenar a la única persona que parecía preocuparse genuinamente por él.
Ejecución al amanecer. Las palabras sabían a ceniza. Sarafina entró en la habitación con 2 copas de vino, tinto rubí oscuro. «Pareces estresado, mi amor», dijo, con voz llena de compasión. Le entregó una copa. «Tómala, te mereces un poco de paz». Kalin cogió la copa y sus sentidos se embotaron momentáneamente al inhalar el rico aroma afrutado. «Odio condenar a la gente, Sarafina, pero esa criada tenía una mirada de pura locura y la perdición del lobo. Era una asesina», dijo Sarafina, inclinándose firmemente hacia él. «Entró con el veneno. Se acabó. Has protegido a la manada. Ahora hablemos de un nuevo guardia para Leo, quizás mi primo Marcus. Es leal». «Marcus», murmuró Kalin, dando un largo sorbo al vino. Tenía un ligero sabor metálico. Extraño. De repente, las enormes puertas de roble del estudio se abrieron de golpe hacia adentro, golpeando contra la pared de piedra. Carla estaba allí, jadeando, con los ojos desorbitados, cubierta de suciedad del sótano. Su fina túnica estaba rasgada y el poder bruto de su ira de líder de manada la hacía parecer más alta, formidable. «No bebas ese vino, Alfa», gritó Carla, señalando con un dedo tembloroso al rey. «Está envenenado. Ella también te está envenenando a ti». Kalin la miró, atónito. Los guardias debían de haber pasado por alto su huida. Sin embargo, el rostro de Sarafina se contorsionó al instante en una verdadera furia. «¡Vosotros! ¿Cómo os atrevéis, guardias?», chilló Sarafina, avanzando hacia Carla. «Esperad», dijo Kalin, con voz lenta y grave. Levantó la copa de vino y estudió el líquido oscuro. Lo olfateó de nuevo. El olor metálico era ahora más fuerte. El alfa de rayos X. Carla se apresuró a desenrollar la frágil película y la dejó sobre su escritorio. Ella mintió. El médico mintió. La aguja había estado dentro de él durante más de un año. Los ojos de Kalin recorrieron la radiografía. Vio la sombra plateada, la prueba irrefutable. «Solo era un cable viejo», gritó Sarafina, arrebatándole la copa a Kalin e intentando romperla contra el suelo. «Está loca. Tiene que morir». Kalin reaccionó con la rapidez de un auténtico alfa. Agarró la muñeca de Sarafina justo antes de que el vaso cayera al suelo. La apretó. «No lo hagas», gruñó con los ojos dorados, enfurecido. «Sarafina, dime la verdad. La verdad es que es una mentirosa y una espía. Ha robado una reliquia de la manada». Sarafina se debatió contra su agarre, con la mirada recorriendo la habitación en busca de una vía de escape. «¿Y qué hay del vino?», la desafió Carla, señalando el collar de plata que Sarafina siempre llevaba. «Lleva un pequeño frasco de odiluz cristalizado de lobo español alrededor del cuello. Lo echó en el vino para adormecer tus sentidos. Quería que me mataras sin pensar». Kalin soltó la muñeca de Sarafina y le arrebató el colgante de plata ornamentado del cuello. Se abrió con un pequeño cierre casi invisible, revelando un fino polvo blanco brillante. Era una potente toxina nerviosa, fácil de confundir con azúcar molido. Sarafina supo que el juego había terminado. No gritó ni suplicó. Se transformó. Su elegante figura explotó en un enorme lobo blanco del doble del tamaño de una hembra normal. Era magnífica y completamente salvaje. No se lanzó contra Carla, sino contra Kalin, derribándolo hacia atrás sobre el escritorio en un movimiento calculado para incapacitar al alfa. «El trono es mío», Sarafina rugió con una profunda voz de lobo que rasgó la habitación. «Tu débil linaje termina esta noche». Kalin Blackwood hincó los dientes en su hombro, arrancándole un trozo de piel y músculo. Kalin rugió y su gran lobo negro salió a la superficie, lanzando a Sarafina contra la pared. Carla sabía que no podía ganar una pelea física contra un lobo guerrero, pero ella era la unificadora de la manada. Corrió hacia los lobos que luchaban. Mientras Kalin y Sarafina se enzarzaban en una sangrienta y feroz pelea, Carla presionó su mano sobre el hombro ensangrentado de Kalin. No intentó curarlo. Hizo lo único que podía hacer. Forzó una conexión mental. «Kalin», gritó mentalmente, proyectando su conciencia en la mente del alfa. Intentó matar a Leo.
Durante años enterró la aguja para que pareciera maldito y así poder instalar su propio linaje después de matarte. Ella no es tu compañera, no es tu luna. La explosión de la intención pura y desesperada de Carla golpeó la mente herida de Kaylin como un rayo. Vio un destello de memoria, una pequeña sombra plateada en una radiografía, el olor del lobo Spain, el recuerdo de Sarafina barriendo la bandeja. Sarafina chilló, sintiendo la brecha mental, y se abalanzó sobre la garganta de Carla. Pero los ojos de Kalin se abrieron de par en par, con su mirada dorada ahora clara y terriblemente concentrada. Había visto la verdad. Con un gruñido primitivo y estremecedor, agarró la blanca garganta de Sarafina con sus mandíbulas. El sonido de los huesos rompiéndose resonó en el silencioso castillo, anunciando la caída de la usurpadora. Carla trastabilló hacia atrás, agarrando la radiografía, observando cómo el rey Alfa se erguía sobre el cuerpo inmóvil de su traicionera prometida, con su pelaje negro empapado en sangre y la respiración entrecortada. La lucha había terminado, pero la verdad más dolorosa aún permanecía. El amanecer que se suponía que traería la ejecución de Carla fue testigo, en cambio, de la denuncia pública de Sarafina. Su cuerpo, que había vuelto a su forma humana, fue exhibido en el patio principal. Un escalofriante testimonio de la furia absolutamente justificada del rey Alpha Callan. El escándalo sacudió hasta lo más profundo a la manada Silverwood. El rey Alpha, con voz atronadora, se dirigió a los miembros de la manada reunidos y les reveló la horrible verdad. Durante 3 años, Kellen proclamó con voz cargada de vergüenza y arrepentimiento: me engañaron. Sarafina, de la manada Frostfang, intentó destruir a mi hijo, el príncipe Leo, implantándole una aguja de plata recubierta de Spaincoat en la columna vertebral. Conspiró con el doctor Harris para falsificar los registros médicos, haciéndole parecer maldito y débil, para que yo lo destituyera como heredero y me casara con ella, permitiendo que su linaje heredara el trono. El doctor Ares fue traído encadenado y confesó bajo la mirada abrasadora del Alfa, confirmando las radiografías falsificadas y el chantaje. Fue despojado inmediatamente de su rango y exiliado a los páramos del norte. Carla, lavada y vestida con ropa limpia y sencilla, se situó junto al trono. Ya no era una sirvienta, era la testigo, la salvadora, la Omega, que se había atrevido a plantarle cara al rey. Fue Carla, una mujer valiente y sincera, quien desobedeció mis órdenes y salvó la vida de mi hijo. Callan continuó con sus ojos dorados, recorriendo a la multitud hasta que se posaron en ella. Tengo con ella una deuda que no puedo pagar. Los ancianos de la manada exigieron inmediatamente justicia. Debe ser elevada, mi rey. Ella es la verdadera protectora del aire. Callan esperó a que se hiciera el silencio antes de volver a hablar. Se hará justicia por su valentía. Por la presente, Carla es nombrada guardiana real del príncipe Leo. Vivirá en el ala real, contará con la protección total de la manada y tendrá acceso a todos los recursos necesarios para la completa recuperación del príncipe. Carla sintió el peso del nuevo título sobre sus hombros. Era un gran honor para una Omega, pero también una carga. En los días siguientes la vida de Carla se transformó. Supervisó el proceso de curación de Leo, asegurándose de que una auténtica doctora de la manada, una amable beta llamada Doctora Vivian, supervisara su desintoxicación y fisioterapia. Leo, ya sin ese dolor agonizante, comenzó a volver a su forma humana. Era un niño pequeño y tranquilo, con los impresionantes ojos dorados de Kalin, ahora llenos de curiosidad en lugar de miedo. Se aferraba a Carla, incapaz de soportar la separación. Kalin, por su parte, era un hombre destrozado que intentaba reconstruirse. A menudo acudía a la sala de la guardería para ver a su hijo. Se quedaba de pie, incómodo, en la puerta, irradiando un silencioso dolor paterno. Una noche, Carla lo encontró allí, simplemente observando a Leo, que por fin dormía plácidamente en una cama adecuada. Ahora duerme toda la noche. Mi rey, dijo Carla en voz baja, acercándose a él. Kellyn, corrigió él automáticamente. Por favor, aquí no soy tu rey, Carla. Solo soy un padre que fue que un tonto.
Te engañaron, Kalin, dijo ella, apoyándose en el marco de la puerta. Es fácil confiar en la persona que comparte tu cama y tu sangre. Kalin se estremeció al oír la palabra sangre. Me atormenta el hecho de que casi te ejecuto por decirme la verdad. Antepuse mi orgullo a la vida de mi hijo. Se volvió hacia ella con una mirada intensa. ¿Por qué no huiste cuando escapaste de la mazmorra? Tenías las pruebas. Podrías haberte salvado y habernos delatado desde lejos. Porque él es un heredero alfa y yo soy una omega vinculante de la manada. Kara explicó con sencillez. Mi linaje percibe el peligro de la estirpe alfa. Él estaba en peligro y tú, el alfa, estabas comprometido. No podía marcharme. Kalin la miró fijamente, asimilando esta rara ley, una vinculante de la manada, una loba nacida con una lealtad intrínseca a la sangre gobernante. Era un linaje antiguo, respetado y casi extinto. La miró de verdad a la mujer a la que había juzgado mal. Carla no era tan deslumbrante como Sarafina. Era tranquila, sensata y poseía una fuerza serena. Su aroma, a vainilla y lluvia, era lo único que había traído paz a su caótica y afligida vida. Y ahora su hijo prosperaba bajo su cuidado. Carla comenzó a acercarse. Necesito preguntarte algo vital, algo que debería haber comprobado hace 3 años. Su voz se redujo a un susurro. Necesito saber si puedes descubrir la verdad sobre la madre de Leo. El corazón de Carla latía con fuerza, pero Luna Lyra murió al dar a luz, ¿no? Eso es lo que me dijeron. Kalin admitió con la mirada sombría. Pero después de la conspiración de Sarafina, no confío en nada. Lyra y yo éramos compañeros, sí, pero Lyra tenía un corazón bondadoso. Llevaba un pequeño diario privado en el que detallaba sus preocupaciones sobre la constante presencia de Sarafina en el castillo antes de que naciera Lía. Si hay un giro final a esta pesadilla, se encuentra en esas páginas. Señaló un pestillo secreto detrás de una estantería. Están escondidas allí. No puedo leerlas. Lo he intentado, pero cada vez que toco la cerradura, la culpa por mi ceguera me abruma. Mi lobo rechaza la verdad que fui demasiado débil para encontrar. Pero yo puedo verla, se dio cuenta Carla, mirando la visión interior del líder de la manada. Necesitas los ojos de un protector, no de un rey, para encontrar esta verdad. Se acercó a la estantería, encontró fácilmente el pestillo y sacó un pequeño diario encuadernado en cuero. Las páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. «Léelo, Carla», ordenó Kalin, con voz cargada de expectación y temor. «Dime la verdad sobre el linaje de mi hijo». Carla abrió el último capítulo de la vida de Luna Lyra. Comenzó a leer la letra fina y elegante, y sus ojos se abrieron cada vez más con cada párrafo. La verdad era mucho más oscura y compleja de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Carla terminó de leer las últimas entradas de Lyra y cerró el diario con la mano temblorosa. El silencio en el estudio del rey era tan denso que apenas podía respirar. Miró a Kalin, el poderoso rey Alfa, que casi lo había perdido todo por una mentira. «Kalin», dijo con voz tensa, «la verdad no es lo que tú crees, es peor, pero es la salvación de la manada». Kalin se preparó y se hundió en su silla. «Dime». «Luna Lyra no murió al dar a luz», comenzó Carla. «Murió poco después, pero no por causas naturales. Fue envenenada por Sarafina, que actuaba bajo las órdenes de su propia manada. Alfa, Darius, que deseaba desestabilizar Silverwood y reclamar su territorio rico en recursos». Kalin rugió y el sonido hizo vibrar las ventanas. «Darius, aplastaré a toda su manada». «Espera, hay más», insistió Carla. La historia oficial se utilizó para ocultar un secreto más profundo. El diario de Lyra menciona que el parto fue difícil, pero la verdad es que el príncipe Leo no es el hijo biológico de Lyra. Kalin se quedó paralizado. «¿Qué estás diciendo?» Carla respiró hondo. Lyra sabía que no podía concebir un heredero alfa de sangre pura. Su linaje era beta mixto y temía que los ancianos te obligaran a tomar una segunda pareja más pura, posiblemente Sarafina. Ella te quería, Kalin, y quería a la manada. Hizo un pacto con una manada muy pequeña y secreta, conocida por su sangre alfa pura y antigua.
una tribu olvidada del sur conocida como los Dusker, un nombre despectivo, pero poseen la genética alfa más fuerte. Lyra organizó una madre de alquiler. Carla continuó con lágrimas nublándole la vista. Una joven Omega traída al castillo meses antes del nacimiento. Lyra lo documentó todo para proteger a la madre sustituta, temiendo que Sarafina la convirtiera en su próximo objetivo. Kalin se levantó de un salto aturdido. ¿Quién era la madre sustituta? Carla bajó la vista hacia el diario y luego volvió a mirar al hombre que estaba empezando a darse cuenta de que era su rey en el sentido más auténtico. La madre sustituta era una joven Omega llamada Ana. Tenía un rasgo genético poco común de células alfa puras, lo que significaba que su hijo sería más fuerte incluso que el linaje principal. Carla se detuvo y cerró los ojos cuando la última pieza devastadora del rompecabezas encajó en su sitio. La sangre que unía a la manada no era solo un sentido protector, era una conexión con la estructura fundamental de la manada. El diario de Lyra afirma que Ana estaba aterrorizada cuando nació el bebé. Sarafina ya había comenzado sus juegos manipuladores, afirmando que el niño era débil. Lyra ayudó a Ana a escapar, dándole oro y la promesa de que el niño sería protegido y criado como el príncipe Leo. Ana fue escoltada fuera de Silverwood y se le dijo que tomara un nuevo nombre y que nunca regresara para proteger al bebé de los inevitables planes futuros de Sarafina. Kalin sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Y quién era esta Ana? Carla finalmente reveló la verdad que destrozó el mundo del rey. El diario dice que el aroma de Ana era inconfundible. Vainilla y lluvia. Su linaje de manada era fuerte. Lara escribió que eligió a Ana específicamente por la lealtad de su sangre. Escribió que si alguna vez le pasaba algo a Leo, solo el aroma de Ana lo calmaría. Y solo una descendiente de Ana poseería el conocimiento intuitivo para salvarlo. Carla miró a Callan directamente a los ojos, con la verdad pesando entre ellos. «Mi rey», susurró. «Mi nombre es Carla, pero en mi certificado de nacimiento pone hija de Ana. La mujer que escapó con la identidad de mi madre no era Ana. La verdadera Ana, la sustituta, la verdadera madre del príncipe Leo, soy yo». Callan retrocedió tambaleándose y tiró una silla. Miró a Carla, la sirvienta Omega, a la que casi había ejecutado, la mujer cuyo aroma a vainilla y lluvia calmaba su alma fracturada, la que Leo buscaba para consolarse. Ella no solo es la salvadora de mi hijo, es su madre. La lealtad de la manada, el linaje raro, el aroma. Todo tenía un sentido aterrador. Carla no solo había salvado al heredero alfa, era la clave del linaje alfa. Callan la miró, sus ojos dorados llenos de una abrumadora comprensión, no solo de una madre, sino de una compañera. Su lobo aullaba, el profundo y arraigado sentido del reconocimiento primitivo, el aroma que le traía paz y fuerza, la devoción instantánea por ella y por el cachorro. No era solo gratitud. La Omega ligada a la manada era su compañera predestinada. Lyra había sabido la verdad, había elegido a una madre perfecta y había orquestado el destino de la manada Silverwood desde el más allá. Callan se tambaleó con la mirada fija en Carla, la realidad de las entradas del diario martilleando su conciencia. La sirvienta Omega, la mujer a la que casi había ejecutado, no era solo su salvadora, era su verdadera compañera predestinada, elegida por su difunta esposa y madre de su hijo. El aroma de la vinculadora de manada, el instinto protector instantáneo, la facilidad primitiva que su lobo sentía a su alrededor. Todo se fusionó en una certeza abrumadora y embriagadora. «Ana», susurró con voz rugiente, extendiendo la mano para acariciar la suciedad de su mejilla. Su mano temblaba. «Mi Lyra, ella te protegió, te trajo a mí incluso en la muerte». Carla respondió a su caricia, y una ola de profunda paz ancestral la invadió. Así fue. Lyra fue la luna Silverwood más auténtica que jamás hubo. Ella te amaba, Callan, y aseguró el futuro, garantizando que tu linaje alfa permaneciera puro y fuerte a través de mí. Las maniobras políticas de alto riesgo, la aguja de plata, el asesinato, la traición.
De repente todo parecía insignificante comparado con el milagro de este cruce del destino. Un leve gemido los interrumpió. Leo, excitado por la intensidad desconocida de su energía, entró tambaleando en el estudio. Era completamente humano, ahora pequeño y vulnerable con su pijama de franela azul. Mamá, susurró el niño, frotándose los ojos somnolientos y pasando junto a Kaylin para abrazar a Carla por la cintura. La palabra atravesó el pecho de Kalin con un sonido tan puro que sintió como si su corazón se estuviera forjando de nuevo. Carla se arrodilló, atrajo a Leo hacia ella y lo abrazó con fuerza por primera vez, sin temor a ser interrumpida o juzgada. Sí, pequeño, mamá está aquí, estoy aquí mismo. Kalin se arrodilló junto a ellos, un alfa imponente, reducido a un humilde padre orruco. Puso una mano enorme sobre la cabeza de Leo y la otra firmemente sobre el hombro de Carla, conectando por fin el círculo roto de su familia. El momento no tenía que ver con la manada ni con el trono. Se trataba del profundo y sencillo acto de pertenecer. La transición en la manada Silverwood fue rápida, pero no sin temblores. La declaración oficial de Kalin nombrando a Carla como la verdadera Luna, su compañera y madre biológica de Leo, causó conmoción en el consejo. Sin embargo, las pruebas irrefutables de la traición de Sarafina, las radiografías falsificadas y la paz innegable que ahora irradiaba el príncipe Leo, antes afligido, acallaron la mayoría de las discrepancias. Los ancianos que presenciaron la poderosa conexión instantánea de la familia Alfa juraron lealtad al instante. Carla, la sirvienta Omega, era ahora la reina Alfa. Carla, como nueva luna, trajo consigo los cambios necesarios de inmediato. No era llamativa ni exigente. Era metódica. Despidió a todos los sirvientes que había contratado Sarafina, empezando por la cruel ama de llaves, la señora Holloway. La ala de la guardería se despojó de su atmósfera estéril y sofocante y se transformó en un espacio luminoso y seguro, lleno de risas y del olor de las galletas recién horneadas. Bajo la constante y cariñosa supervisión de Carla, Leo prosperó, y los espasmos musculares persistentes desaparecieron por completo. Aprendió a transformarse a voluntad, y su pequeño cuerpo se convirtió en el cachorro alfa sano y juguetón que estaba destinado a ser. Sus ojos dorados, antes apagados por la enfermedad, ahora brillaban con inteligencia y alegría. Ya no era el renacuajo maldito, era el orgulloso heredero. Kalin, por su parte, experimentó un profundo cambio en su liderazgo. Su lobo, antes frío e impulsado por la venganza y el deber, ahora se basaba en el aroma constante de vainilla y lluvia de Carla. La conexión con el Packbinder le proporcionó una claridad que no había tenido desde la muerte de Lyra. El pesado manto de culpa se levantó, sustituido por una feroz alegría protectora. Sin embargo, las amenazas externas no habían terminado. El cómplice de Alpha Daria Sarafina, de la manada Frostfang, vio la crisis interna de Kalin como una oportunidad. Creyendo que el Alpha de Silverwood estaba debilitado por el caos interno, Darius intentó un ataque sorpresa en la frontera sur. Unas semanas después de la revelación, se dio cuenta de que estaba terriblemente equivocado. Kalin respondió a la invasión con una ferocidad sin precedentes. Ya no luchaba con culpa reprimida u obligaciones políticas. Luchaba para proteger a la compañera que había salvado a su hijo y al hijo que representaba su futuro. Carla, que permanecía en el castillo, utilizó su fuerza de vinculante de manada. Se unió a Kalin no físicamente, sino espiritualmente, reforzando la unidad mental de los guerreros de Silverwood. Sentían la presencia de su luna, una fuerza tranquilizadora y vinculante que los hacía invencibles. Kalin, luchando como un demonio desencadenado, aplastó la resistencia de Frostfang en una sola y decisiva y humillante derrota. En el tranquilo epílogo, 3 meses después de comenzar su nueva vida, Kalin encontró a Carla de pie junto a la ventana de su estudio. Ya no llevaba la túnica de sirvienta, sino un sencillo vestido de terciopelo que se adaptaba a su tranquila dignidad. «Eres una líder magnífica, mi luna», murmuró Kalin, rodeándola con sus brazos por la cintura. «Estabas destinada a este trono, Carla. Trajiste paz a mi corazón y victoria a mi manada. Yo estaba destinada a él,
corrigió Carla suavemente, girándose en su abrazo y colocando una mano sobre su pecho. Estaba destinada a salvar a mi hijo. Lyra sabía que yo era la única que sacrificaría todo, incluso mi vida, porque el vínculo de sangre era verdadero. Ella utilizó la malvada ambición de Sarafina en su contra, sabiendo que si Sarafina ganaba, yo tendría que rebelarme para salvar a Leo. Y la aguja, reflexionó Kalin, apoyando la barbilla en su hombro. La aguja fue lo más terrible. Carla suspiró, pero fue el catalizador necesario. Fue el dolor lo que sacó la verdad a la superficie. Era la única forma en que mi desesperado acto de extirpación te convencería de que decía la verdad, aunque las pruebas se perdieran inmediatamente. Kalin se estremeció y la abrazó con más fuerza. Aún podía oler el débil aroma metálico del veneno del lobo de aquella fatídica noche, un recordatorio de lo cerca que estuvieron de la ruina total. Pasé años en la oscuridad, Kalin admitió con voz apenas audible. Pero tú, mi amor, eres la luz de la mañana. Encontraste el horror y, al hacerlo, encontraste a tu familia. Encontraste tu trono. Miró hacia la guardería donde Leia se reía con un juguete de madera. El silencio que ahora impregnaba el ala no era el silencio del miedo, sino de una profunda y duradera satisfacción. La manada está a salvo, afirmó Kalin, atrayéndola hacia su fuerte cuerpo, con sus sentidos mezclándose a la perfección. El rey está completo, y la cachorra, por fin duerme en paz. La verdadera luna de Silverwood había sufrido, luchado y vencido. Había desenterrado una verdad horrible y al hacerlo, había reclamado el futuro que siempre le había pertenecido. Esta historia es más que un simple cuento de hadas. Es un testimonio del hecho de que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando está enterrada bajo plata y lobos. El valor de Carla no solo salvó a un cachorro, salvó un reino y le trajo al rey Alfa a su luna predestinada, pero el odio de Sarafina era fuerte, y el Alfa Darius no será el último enemigo en desafiar a la recién descubierta familia Blackwood. ¿Te has dado cuenta de todos los sutiles giros que Lyra ha introducido para asegurarse de que Carla encontrara el camino de vuelta? Cuéntame cuál es tu parte favorita de esta épica saga en los comentarios. Si has sentido el drama y la pasión, dale al botón de me gusta ahora mismo. No olvides compartir este video con otros amantes del romance y haz clic en suscribirse y en la campana de notificaciones para no perderte el próximo capítulo del futuro de la manada Silverwood. Publicamos una nueva historia cada semana. Únete a la manada.